capítulo 6, versículo 22 y 23. Y el Señor me guiaba a colocar como título en esta enseñanza: rompe las tinieblas. Dile a la persona que está a tu lado: hay uno que puede romper las tinieblas, y ese está aquí en esta noche. Jesús puede romper todas tinieblas. Y dice la palabra del Señor en este texto de Mateo, capítulo 22, 23. Voy a leer primero Nueva Traducción Viviente y luego Reina Valera. Nueva Traducción Viviente dice: tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Dilo conmigo fuerte: mi ojo es una lámpara que da luz a mi cuerpo. Dilo: cuando mi ojo es bueno, todo mi cuerpo está lleno de luz. Pero cuando mi ojo es malo, todo mi cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que creo tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Nueva Traducción Viviente es esa. Reina Valera dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Hoy Dios nos quiere hablar de una categoría espiritual que se esboza desde el Génesis. Hablar de tinieblas es remontarnos antes de la creación misma. La Biblia dice en el Génesis capítulo 1, versículo 1, que la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas, ¿qué pasaba con las tinieblas? Se movían. Es decir, las tinieblas tienen un operativo en el mundo espiritual. Poseen en sí misma movimiento. Tienen la capacidad de traer movimiento. En términos espirituales, cuando tú y yo estamos enfrentándonos a batallas, usted puede percibir claramente que está en tinieblas, que algo está en tinieblas. ¿Usted ha experimentado eso alguna vez? Diga: uff. Desorden, vacío y tinieblas se constituyen en una fuerza establecida desde el mismo reino del mal. Y esta misma connotación espiritual hoy por hoy sigue operando en este pleno siglo XXI. Y los hombres están gobernados bajo tinieblas porque la luz de Cristo no ha llegado a sus corazones. Pero usted y yo, que le pertenecemos al reino de la luz, entonces ya no somos gobernados por aquel que vino a robar, a matar y a destruir, sino que estamos gobernados por aquel que vino a darnos vida y vida en abundancia. Y ese es Jesucristo, y usted lo encuentra en Juan 10:10. Diga: yo sé en quien he creído, ese es mi Jesús. Él ha venido a darme vida y vida en abundancia. Las tinieblas también hacen parte del ciclo del dolor que enseñamos en sanidad interior. Cuando una persona está operando bajo elementos y criterios de comportamientos adictivos, realmente todo comenzó con un déficit de amor, una herida, un rechazo, un dolor. Y ese dolor que no fue sanado, que no fue trabajado, pasó a establecer fortalezas en la vida de esa persona. Y esas fortalezas son estructuras mentirosas que el reino de las tinieblas establecen en los corazones y le dictan mentiras, y mentiras que intentan borrar la verdad de Dios para esa persona. Entonces, cuando aquel rechazado, aquel herido, aquel que fue abusado, entiende que algo raro está pasando dentro de él, pero hay un sistema de pensamiento que lo gobierna, y ese sistema es mentiroso. Eso se llama una fortaleza.
Y la Biblia ha dicho y establece que usted y yo tenemos la fórmula para romper fortalezas. Amén. Y esa forma que usted tiene y esa forma que yo tengo obedece a armas espirituales que van en contra a esa jerarquía espiritual que desde Génesis está llamada vacío, desorden y tinieblas. Hoy usted tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, y esa jerarquía sí que funciona para romper todo establecimiento de mentira. Pero luego que la persona ha establecido una falsa fortaleza, comienza a practicar el pecado. Y todo aquello que tú y yo sabemos hacer bien y no lo hacemos, nos es constituido como pecado. El pecado comienza a gobernar la vida del hombre, la vida del ser humano. Y no se queda tranquilo el enemigo con eso, sino que luego de ese pecado, por supuesto, lleva a la persona a vivir en la oscuridad, en las tinieblas. Todo lo escondido pareciera que llamara más la atención. ¿Por qué los hombres casados están siendo como interesantes para muchas mujeres? ¿Usted sabe por qué? Porque en ellas hay vacío. Porque no hubo un padre que gobernara su vida y sus emociones. No hubo alguien que entregara dosis de amor necesarias, y entonces ellas han creído una mentira, que se pueden conformar con las migajas de un hombre casado. Pero cuando una mujer sabe que es una hija de Dios, entonces descubre que ella está hecha para recibir a un príncipe mandado del cielo, y ese le va a gobernar, la va a estructurar, y no tendrá que conformarse con migajas de amor. Tan solo es un ejemplo de las muchas mentiras en las que podemos caer. Pero el enemigo no está conforme solo con eso, sino que quiere a partir de allí llevarnos a regiones de cautividad que son operativos de las mismas tinieblas, y en esas operaciones de maldad entramos en alineamiento con el mundo espiritual, y es cuando la persona no puede salir de un comportamiento adictivo, llámese como se llame ese comportamiento, no puede salir de él porque sencillamente está en tinieblas. La lámpara de tu cuerpo es el ojo. Y si tu ojo es bueno, ¿qué pasa? Todo lo ves bueno. Con la lupa que tú miras las circunstancias, exactamente con esa lupa se va a medir lo que tu espíritu va a recibir. Es distinto que tú escuches una voz que te dice 40 días de milagros, 40 días de fe, y yo no he recibido ningún milagro. Pues quiero que sepas que es una mentira del reino de las tinieblas, porque el solo hecho de que estés aquí vivo, respirando, y no estés en una clínica muerto o enfermo, ya hay un milagro, y lo que viene por delante será más milagros, porque tú sabes que el Dios de los milagros no es un Dios de 40 días, sino un Dios que tiene todo el deseo de bendecirte. Diga aleluya. Diga aleluya. Yo sé que hay un ciclo de dolor que el Espíritu Santo quiere romper, y ese Espíritu de Dios está aquí. Yo quiero que te hagas 3 preguntas. La primera pregunta que quiero que te hagas es sencillísima. Sencilla. ¿Cómo estoy manejando mis sentidos? ¿Cómo estoy manejando un sentido tan delicado en el mundo espiritual como la vista? ¿Qué tipo de visión en el mundo espiritual estoy desarrollando? Lo segundo que quiero que pienses es qué tipo de comportamientos se han establecido en ti a partir de esa visión. Y la tercera pregunta, y la más importante: ¿ese comportamiento agrada o desagrada a Dios? 3 preguntitas sencillas. 3 preguntitas que pueden hacer parte de tu historia diaria y hacer parte de tu inventario moral diario cuando te acuestas y dices: ¿qué comportamientos tuve yo con mi esposo hoy que están fuera del orden de Dios? ¿Qué hice yo hoy en este día que trató y arrancó de mi vida lo que Dios quiere que yo sea? Dile a la persona que está a tu lado: ese tipo de comportamientos Dios los quiere arrancar. Libro de Isaías, capítulo 55, versículo 7 dice: deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Jamás permitas que tus sentidos gobiernen las verdades de Dios para ti.
La dimensión de la fe está expuesta en una connotación de ideas en las que los sentidos juegan un papel muy importante. De tal manera que cuando hablamos de fe, indefectiblemente tenemos que hablar de obediencia, porque la fe sin obediencia es muerta. Tú no puedes decir que eres un hombre próspero si no obedeces a Dios y tú no separas en tu vida una verdad, y es que tu dinero realmente no es tuyo, le pertenece al Señor. Tú vives con lo que Dios te da, porque el dinero es de Él. Y entonces cuando tú tienes eso claro dentro de ti, darle al Señor es algo tan natural que te produce gozo, te produce satisfacción a ser parte del reino y de los inversionistas del reino. Yo no sé tú, pero yo creo por una generación poderosa que sabe que sembrar en el reino es lo mejor. Pero los sentidos dicen otra cosa, porque el sistema del mundo piensa en un Dios con D minúscula que hace del dinero, el gobierno y la estructura de pensamiento que tiene el hombre es pensar que eso, y en eso radica su seguridad. Pero el hombre inicuo, cuando deja su camino de pecado y vuelve a Dios, hay uno muy amplio en perdonarlo, que tiene los brazos así abiertos para ti, y Él está aquí en esta noche. Vamos a empezar una nueva serie el domingo. Se llama Amor Inconmovible. No te lo puedes perder. ¿Sabes por qué? El mundo está en caos porque necesita amor. ¿Tú sabes por qué hay tantos adictos a la pornografía hoy? ¿Sabes por qué? Porque papá y mamá se fueron de casa, porque no hay tiempo para los hijos, porque comprarle un aparato como esto se convierte en un sustituto del amor. Entonces yo no puedo darte el amor que tú necesitas. Yo no puedo estar contigo y en las horas que tú necesitas. Y por eso entonces te compro un aparato, porque ese aparato te va a llenar. Lo que no sabes, papá y mamá, y todo el que me esté viendo, escuchando, lo que usted no sabe es que cuando usted entrega este aparatico y el sistema de pensamiento de ese ser tan bello que Dios le ha dado, llamado hijo, llamado hija, no tiene la estructura para manejar y gobernar esto. Es decir, no tiene capacidad de discernir dónde está lo malo y lo bueno de este asunto, porque sencillamente no tiene el sistema de pensamiento y desarrollo de la personalidad de él. Todavía no marca una estructura de pensamiento que le permita a él autorregularse. Él va a hacer de esto sencillamente un sustituto del amor. Escúchelo bien, usted no puede traer a su hijo a la iglesia y usted, mientras adora a Dios, dejarle este aparato para que él juegue. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted le está diciendo eso a su hijo, usted le está diciendo a su hijo: tú no estás hecho para adorar a Dios, te cuesta adorar a Dios, te cuesta mucho estar dispuesto para Dios, te doy el sustituto. Y estoy entregando un ídolo, un Dios. El pasaje que leía el pastor Víctor, poderosísimo y muy conectado con la enseñanza, sin él saber lo que el Señor me había regalado, pero el Espíritu Santo sí lo sabía, es que el primer ídolo que hizo el pueblo de Israel fue el mismo Moisés. Cuando Moisés no estuvo, entonces no pudieron tener claridad de lo que espiritualmente tenían que hacer. Entonces armar un becerro era fácil, porque el ídolo en el que habían puesto su esperanza no era Dios, era un hombre, y él se había ido a la presencia de Dios a buscar de Dios, pero como estaba demorado, tuvimos que buscar otra cosa que hacer. Dios no te llamó a ti para ser ni de tu pastor, ni de tu iglesia, ni de tu amigo, ni de tu esposo, ni de tu trabajo, ni de tu ministerio, un ídolo. Dios te llamó a exaltar al único que no te va a fallar jamás, y ese se llama Jesús de Nazaret. Hay una batalla grande, hombre y mujer, que estás aquí, y esa batalla es con nuestros sentidos, pero hay algo más grande y más poderoso, que es el Espíritu de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 15 explica muy bien que usted y yo no podemos ser tentados por el mal, ni Dios nos tienta, porque Dios no tienta a nadie. ¿Qué es lo que sucede cuando pecamos? La Biblia lo explica claramente en ese pasaje. De tu propia concupiscencia, de tu propio deseo carnal, se da a luz el pecado. ¿Por qué? Porque esta carne es corrupta. No existe tal cosa como que la pastora Ingrid, como predica la palabra del Señor, camina casi que perfecta y tiene una aureolita aquí. No, eso no funciona así. Lo que realmente somos, cuando nos colocamos en este lugar, si aceptamos el reto de predicar lo que vivimos, es entender que esta carne tiene que ser sometida a la acción del Espíritu para que se produzcan las rupturas de tinieblas, porque todo lo que es tinieblas te mantendrá lejos de Dios, por cuanto Él es luz y Él fue quien venció las tinieblas.
Es una cuestión de jerarquía. ¿A qué tipo de bando quieres pertenecer? La canción que escogió Julián hoy, poderosísima también, la de las tinieblas, dice que la luz no expone. Es decir, cuando la gracia de Dios se abraza, tú entiendes que vivir en la luz es lo mejor que te puede ocurrir. Aquí hay un ministerio que se llama Transformados. Y si tú tienes problemas de adicción, problemas en tu casa, problemas con tus emociones, tú puedes venir cada sábado a las 8 de la mañana, porque no vas a recibir ninguna connotación de condenación, sino que aquí nos gozamos de las confesiones, porque sabemos que cuando confesamos estamos saliendo de las tinieblas. Pero el enemigo te dice: no confieses lo que tienes oculto, porque si lo confiesas ya no vas a ser valorado igual. Porque fuiste entrenado para ser valorado por lo que haces, no por lo que eres. Pero cuando Dios transforma tu pensamiento, cuando Jesucristo por su sangre viene y dice: yo voy a cambiar tu historia, no importa cuán sucio, cuán enredado estés, hijito, cuán golpeado estés, yo te voy a levantar de ese barro, yo voy a hacerte nuevo, yo te voy a transformar, yo no me avergüenzo de ti, yo no me escandalizo de ese pecado, porque sencillamente pagué por él en la cruz. Yo quiero que de esa tiniebla tú salgas. Eso es diferente. Diga, eso es diferente. Romanos 12:1 nos dice una palabra que todos no sabemos y decimos fácilmente: es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos lo dicen? Pero se nos olvida que eso está enmarcado en algo. Y ese algo es que tú y yo no nos podemos conformar con la estructura de pensamiento y el sistema de este siglo, sino que nuestra mente tiene que ser renovada para que, óyelo muy bien, cuando esa mente es renovada, entonces sí podemos comprobar que esa voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Me preocupa que cuando la gente ve los milagros, cree que el Dios que predicamos es solo eso, el Dios de los milagros. Pero quiero que tengas algo claro. Los milagros son las manifestaciones poderosas de la gloria de Dios, pero hay algo más fuerte que te mantendrá en un milagro permanente, y es tu relación con el reino que a Él le pertenece. Cuando sales de tinieblas, estás en tu verdadero milagro, porque no habrá estructura del mal que pueda decir: yo con este tengo algo que decir de este, porque sencillamente estás en luz. Dile: Señor, en esta noche yo estoy dispuesto a vivir en luz. He llegado al corazón de esta enseñanza. Quiero que prestes mucha atención a un pasaje que vamos a revisar ahora. Está en el libro de Ezequiel, capítulo 8. Y vamos a leer como del 12 en adelante. Ezequiel fue un profeta mayor, que no solamente era profeta, sino que también era sacerdote y era vidente. El libro de Ezequiel tiene 48 capítulos de profundidad espiritual. 48 capítulos que nos debemos deleitar en ellos, porque Dios enseña en Ezequiel misterios de su gloria. Pero una connotación fuerte de Ezequiel es que Ezequiel trae esperanza para el pueblo de Dios y el pueblo caído. Es decir, cuando Dios habla de esperanza, cuando tú caes, está pensando en levantarte por su gracia y su misericordia, porque no ha venido a condenarte y a dejarte destruido, sino que Él no se conforma con verte en esa condición de tinieblas y dice: de ahí lo voy a sacar. Ezequiel tiene un mensaje poderoso para los últimos tiempos. Mensaje que se conecta con Apocalipsis, porque quiero que sepas que estamos viviendo los últimos tiempos, y lo que vamos a ver en el mundo cada día será peor. La estructura de pensamiento del hombre está totalmente lejos de Dios e irá más lejos de Dios. Estamos listos para leerlo, y usted lo va a tomar bien y lo vamos a interpretar muy bien. Diga que hay misterios
aquí hay visiones para mí. Diga, aquí hay misterios y visiones para mí. Lea conmigo desde el versículo 12. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Y luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Versículo 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espadas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Tú me dirás: ¿qué tiene que ver eso con lo que nos estás diciendo? Mira a la persona que está a tu lado. Dile: tú estás llamado a ser rey y sacerdote. Tú no eres cualquier cosa en el mundo espiritual. ¿Cuántos son papás acá? Levanten la mano. Miren todos los sacerdotes que tenemos acá. Baje su mano. Un anciano en el mundo espiritual es aquella persona que tiene la capacidad de ir, escúchalo bien, hilvanando su vida, concatenando su vida a la estructura de una persona madura en el espíritu y menos carnal. Y cuando Dios hace una avalancha de milagros como las que estamos viendo, milagros financieros, milagros de sanidad, milagros gloriosos, los seguiremos viendo, porque Dios no para de hacer milagros. Diga, lo seguiremos viendo. Dios no para de hacer milagros. Yo he recibido mis milagros, pero todavía quiero más milagros. Yo sé que vienen más milagros. Pero la connotación de ser anciano, escúchalo bien, porque hoy vamos a romper tinieblas en estos 19 minutos que nos faltan. Usted va a entender que usted no está pintado en el mundo espiritual. Si usted es un hijo de Dios, lavado por la sangre del Cordero, usted no piense en lo terrible que usted fue y lo que ha hecho en la vida, porque la Biblia dice que lo vil y lo menospreciado escogió Jehová. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios y entendidos de la tierra. Aplauda al Dios de la gracia. Más fuerte, porque Él está aquí. Es su gracia infinita que te ve hermoso, que dice: aunque aún te falte esto o aquello, yo veo tu proyecto final. Yo sé lo que tengo para ti, pensamientos de bien para ti y no de mal. Ese es mi papá. Yo no sé si es el tuyo, ese es el mío. Mi papá sabe que soy imperfecta, pero yo no me conformo con el asunto de que mi papá sabe que yo soy imperfecta. Yo camino y quiero estar en la dimensión de pensar que mi Padre se agrada. Lo hago sonreír cada día que digo: carne, te quiero menos, espíritu, te quiero más. Diga aleluya. Diga aleluya. Y si usted lee el capítulo 8, hay una connotación espiritual muy fuerte, porque Ezequiel va en visión. Diga, va en visión a Jerusalén. Él no estaba en Jerusalén, va en visión. Y la Biblia ha marcado una verdad, y es que en este tiempo nuestros jóvenes verán visiones. Y si hay algo que tengo de gozo en esta noche, es de ver tanta juventud aquí, porque cada joven aquí sentado es un elemento en el mundo espiritual para atraer más jóvenes, para atraer a la gente del último tiempo. ¿Dónde están los jóvenes? Aplaudan la gloria de Dios. Diga aleluya.
Aleluya. Y en los días que Jeremías sirvió como profeta, Ezequiel va a Jerusalén en visión. Era un periodo de invasión, de cautiverio espiritual. Pero escucha esto: Ezequiel vio una connotación idolátrica en los ancianos. Y aquí quiero que te detengas en el mundo espiritual, porque es que los demonios saben claramente quién es quién. Usted no puede llegar a enfrentar el reino de las tinieblas con palabritas que aprendió de otro. Usted tiene que saber que los demonios saben quién es usted. Y cuando usted cree que las cosas en la oscuridad nadie las ve, el reino de las tinieblas sabe y dice: yo tengo por dónde meterme. Los ancianos estaban en una historia de idolatría, que habían olvidado que Dios llamó al anciano espiritual en una jerarquía de mando, de gobierno, donde el reino de las tinieblas tiene que retroceder ante la gente poderosa de ante el mundo espiritual. Tiene que retroceder. Cuando usted ve demonios en su casa, se le dañan los aparatos, empieza algo a destruirse, entonces ya fue la nevera. Y no fue la nevera, sino que fue ahora el teléfono. Y de repente cayó otra cosa dañada. Usted tiene que pararse firme y decir: espíritu de destrucción, sal de mi casa. Pero es que ellos ven en qué cosa anda usted. El problema del reino de las tinieblas con los hijos de Dios tiene que ver con la integridad. Cuando la integridad es negociada, perdemos el criterio de poder enfrentar el reino espiritual como quiere Dios que lo enfrentemos. Hay uno que quiere romper las tinieblas, pero tu ojo tiene que cambiar. Tu visión tiene que ser transformada. Tiene que cambiar la manera como miras las cosas. El mundo espiritual tienes que mirarlo con lupa espiritual. Entonces estos ancianos estaban muy enredados en el mundo espiritual. Estos ancianos hacían cosas en la oscuridad. Y en el pasaje del versículo 14 se esboza uno de los momentos bíblicos donde se establece claramente un espíritu de pornografía. El versículo 14 dice: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Tamuz era una deidad que había sido introducida por los cananeos. El problema de Tamuz es que era una deidad con la que en sus ritos se hacían aberraciones sexuales de alto nivel. El Dios de este siglo se llama sexo. Todo gira en torno a la sexualidad. ¿Sabe por qué? Porque Satanás vino a traer tinieblas donde Dios plantó luz. Y Dios plantó luz en la multiplicación del hombre y en el orden que Dios le dio, en la orden que Dios le dio para que se fructificara, se relacionara y estableciera gobierno sobre su sexualidad. Cuando usted ve en el capítulo 1 de Génesis que las tinieblas estaban gobernando, usted dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Ese espíritu es una palabra que se llama Ruá, que es la primera manifestación de Dios, la primera voz de Dios que hace intervención en la humanidad. Y el Ruá de Dios está aquí para decirte: yo soplo sobre ti el poder que necesitas para enfrentar las tinieblas. Yo soplo sobre ti la autoridad que necesitas para decirle a las tinieblas que retrocedan. Pero yo soplo sobre ti el poder para que tú rompas las tinieblas, porque nada en tinieblas te traerá prosperidad. Hay gente que dice: yo no puedo confesar esto porque pierdo mi matrimonio. Escúchalo bien, varón o mujer. Si no lo confiesas, sí que vas a perder tu matrimonio. ¿Sabes por qué? Porque las tinieblas saben que entraste a la jerarquía de ellos. Y cuando entras a la jerarquía de las tinieblas, te pierdes de la luz inconmovible de Jesús, que dice:
No importa cuánto hayas pecado y caído, yo te voy a levantar, y ese hogar te lo voy a levantar y te voy a restituir, y tendrás autoridad para hablarle a otros. Y cuando te levantes y digas: yo estuve allí, yo hice aquello, pero hubo uno más fuerte que mi pecado, ese se llama Jesús, y ese me levantó y me trajo a su luz admirable, entonces serás esperanza para otros. Y uno de los pecados que tenían estos ancianos es que el ejercicio idolátrico que hacían en las tinieblas impedía el derramamiento de la gloria de Dios en la dimensión que Dios quería hacer ser derramado. Y dice en la Biblia, en Apocalipsis 5 versículo 8, que los ancianos, escuche bien, los ancianos tenían arpas, tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Uno de los sacrificios espirituales que se hicieron aquí en este pasaje es que se cambió la adoración de Dios por la adoración de ídolos. Cuando la adoración se transforma y se quita la adoración de Dios por la adoración de Mamón, entonces te cuesta dar el dinero para la obra de Dios. Entonces te piensas 10 veces antes de traer tu ofrenda, porque dices: con eso yo puedo pagar, qué sé yo. Mamón está gobernando. Pero quiero centrarme en esta mentira, y me alegro y me gozo que están jóvenes aquí, porque hay una mentira que está esbozada aquí y que es muy clara en este pasaje, pornográfica, donde las mujeres se exhibían, se desordenaban, donde las imágenes que habían eran imágenes desordenadas en el mundo espiritual. Y hoy hay cámaras secretas donde hombres y mujeres están siendo presos de espíritus de pornografía, espíritus que dicen y dictan: yo he venido a destruirlos, he venido a acabarlos. Y quiero que sepas que hay gente que está estudiando, meditando y recibiendo, escúchalo bien, la manera como penetrar en el mundo de nuestros niños para destruirlos a través de la pornografía. Los jóvenes tienen batallas, y se ha comprobado por investigaciones que se han hecho que uno de los resultados o las consecuencias de vivir en tinieblas con la pornografía es sencillamente el deterioro de las emociones de los muchachos. No lo digo yo, lo dicen estudios que se han hecho. Un joven expuesto a la adicción a la pornografía tiene menos capacidad de enfrentar los retos de la vida, los retos y los problemas de la vida, porque sencillamente la estructura de pensamiento de él ya es adictiva. Entonces la vida se vuelve un problema para ese joven, pero la vida, jovencito, se te volverá en una bendición cuando puedas venir a alguien y decir: yo también quiero ser libre, yo quiero salir de esa tiniebla, yo quiero salir de ese demonio. Hoy yo me voy para el taller del maestro. ¿Cuándo es el próximo? Está para aquí el ministro y esto. 27 y 28. Si usted tiene un hijo, un amigo, un niño, un joven, un señor, una señora que necesita salir de tinieblas, siémbrele un taller del maestro. Esa es la característica de la gente de reino, porque usted está llamado a romper las tinieblas. Cuando le dice el reino de las tinieblas: ¿sabes qué? Esa vida no te pertenece, pero se necesitan ancianos maduros, ancianos que no negocien la obra de Dios, ancianos que digan: mi Dios se llama Jesucristo, y por Jesucristo estoy dispuesto a todo. ¡Aleluya! Diga aleluya. Te recomiendo ese autor. Se lo recomiendo a muchos jóvenes que el Señor me permite compartir con ellos. Se llama Edwin Bello. Es el autor de purezasexual.com. Anótalo. Purezasexual.com y purezainvencible.com. Los dos textos de este hombre que me he leído son uno de los más poderosos que he tenido en mi mano para hablar de la destrucción que el reino de las tinieblas ha inventado con las cámaras secretas de nuestros jóvenes y nuestros hombres y mujeres en adicción a la pornografía. Hoy en esta noche hay un milagro, y el milagro que Dios quiere entregarte es el poder que tú tienes ya, aunque lo creas escondido, lo tienes ya para enfrentar las tinieblas y decirle a ellas: yo no
pertenezco a tu jerarquía. Yo pertenezco a la jerarquía del cielo. Y por lo tanto es la jerarquía de la luz. Y voy a salir de tinieblas para entrar a la luz del amor inconmovible. Él dice lo siguiente: hay un problema de la iglesia. Es un problema frente a esta guerra llamada pornografía. Y esta guerra que la iglesia está enfrentando la está manteniendo con 3 elementos en los cuales se mueve. Escuche esto. El primer elemento es que la iglesia se mantiene en una condición de herida. Herida porque cada vez más la lujuria sexual hace parte de las connotaciones de nuestras iglesias. ¿Usted sabe cuál es la batalla más grande de los líderes de hoy? Trabajar por matrimonios sanos, estructurados, gente que viva en principios, gente que viva en santidad, gente que viva apartado para Dios, gente que diga: yo soy marido de una sola mujer. ¿Dónde están los maridos de una sola mujer aquí? Ahí pise en la cabeza el diablo, diga: yo soy marido de una sola mujer. ¿Dónde están las mujeres de un solo marido? Escúchalo, si los ancianos de la obra de Dios no establecemos familias sólidas, no entendemos que la vida espiritual de nuestros jóvenes se forma a partir de referentes que nosotros le entregamos, entonces estamos trabajando por una generación que se va a morir en el intento de quererle ser fiel a Dios. Pero yo creo en una iglesia poderosa y creo en el milagro de tu vida y de mi vida, que nos va a llevar Dios a pensar en una generación poderosísima. Poderosísima. Se muestra vacilante, pues a veces cerramos los ojos frente a una realidad. El mundo pornográfico, y se está moviendo en las iglesias, se está moviendo en nuestros jóvenes, se está moviendo en nuestras familias, y nos cuesta llamar al pecado sexual por su nombre y enfrentarlo cara a cara en nuestras congregaciones. Nos cuesta. Se mantiene incómoda, pues no cuenta con los recursos a veces necesarios. Porque faltan más hombres y mujeres, ancianos, que digan: yo voy a ser gente de la luz y voy a traer gente que, aunque esté en tinieblas, a través de la gracia de Dios los voy a conquistar para que salgan de las tinieblas a la luz admirable. Incómoda porque no sabemos cómo atacar el reino de las tinieblas. Pero yo creo en una iglesia hoy que se levanta poder.